Decíamos que la entrevista de esta mañana está protagonizada por alguien que ha sido reelegido este fin de semana líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? En un congreso donde ellos han decidido dar prioridad a la atención a la situación económica, no tanto a lo que tiene que ver con el fuero de los canarios o con el nivel competencial. ¿Cómo es eso, señor Rodríguez? Bueno, vamos a ver. Un congreso es la puesta a punto de la organización, de las ideas y sobre todo de la acción que uno entiende debe dirigir y tener para salir de los problemas, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos mejorado y reestructurado la organización, hemos refrescado y actualizado elementos ideológicos vitales del nacionalismo y del progresismo y de la izquierda, pero sobre todo hemos puesto sobre la mesa lo que más inquieta a la gente, ¿no? Y es qué vamos a hacer para salir de esta. De manera que ahí hemos concentrado lo sustancial de los trabajos del Congreso en relación al empleo, a los servicios públicos, a la pobreza, al deterioro presupuestario, a los problemas, en definitiva, de la sanidad, de la educación, porque creemos que ahí es donde está la inquietud máxima de la población y es donde estamos con problemas graves y, por lo tanto, haremos un especial esfuerzo estos años para ponernos al servicio de la ciudadanía, a ver cómo retomamos el vuelo, recuperamos la esperanza y sobre todo el bienestar, ¿no? Hay asuntos de este mismo fin de semana que han resultado extremadamente inquietantes. Ese aviso del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a Bruselas, en el sentido de que le parecen intolerables los recortes previstos para las regiones a partir del año 2014, algo que no está claro todavía cómo afectará a Canarias, si Europa le respeta o no su condición de región ultraperiférica, pero sin duda llama la atención que Rajoy reclame a Bruselas un trato sensible a las regiones cuando él, desde luego a Canarias, no se lo dispensa. Bueno, ¿Qué le parece? Primero, el presupuesto europeo va a ser también un presupuesto de ajuste restrictivo. ¿Por qué? Porque es lo que se ha impuesto en la política económica. Digamos, lo que hace el gobierno de Canarias, lo que hace el gobierno de España, es lo mismo que va a hacer ahora el gobierno de Europa en relación a los presupuestos. Y es gastar menos, dedicar menos recursos a la economía, a la actividad. Y por lo tanto estamos ante la repetición de una jugada ya conocida. Se ha impuesto el ajuste y la austeridad como única norma económica y eso es lo que va a hacer la Comisión, de forma que el señor Rajoy no debiera sorprenderse de lo que va a hacer Europa, porque es lo mismo que hace él, recortar y por lo tanto deprimir más la economía. Mala noticia, una nueva mala noticia para la economía española y canaria, porque el presupuesto europeo, la mitad está dedicado a agricultura y por lo tanto va a sufrir recortes para un sector que está muy debilitado en el conjunto del Estado y en Canarias, y además va a haber menos recursos para las políticas regionales. Para las regiones ultraperiféricas, ya en el presupuesto que se ha iniciado en su tratamiento en la Comisión, ya nos colocaba bastante por debajo que en el periodo 2007-2013. De manera que una nueva mala noticia a la que hay que oponerse. El pequeño problema es que el señor Rajoy tiene poca autoridad moral porque es lo mismo que él hace, ¿no? Usted acabará de escuchar hace solo unos minutos al presidente de la Asociación Industrial de Canarias, Andrés Calvo, decir en estos micrófonos que están los industriales extremadamente preocupados por ese gravamen a los envases no retornables que anuncia el Gobierno de Canarias para 2013, con el que espera recaudar 35 millones de euros. Le hago esta pregunta porque usted, que es un buen observador de la actualidad política, ya habrá visto el avance de los presupuestos autonómicos. ¿Qué le parecen? Bueno, malas noticias, ¿no? Digamos, estos presupuestos de entrada apuntan un recorte del 7% del presupuesto en relación al año en curso y por lo tanto estamos hablando de un recorte muy significativo. Han dicho que lo esencial de este ajuste fiscal se va a hacer por la vía de la reducción del gasto y solo han apuntado esta posibilidad del impuesto que acaba de comentar, de manera que va a haber recortes significativos en materia de servicios básicos. No se eliminan 450 millones de gastos en asuntos superfluos, se eliminan tocando la sanidad y la educación y los servicios sociales que concitan el 80% del gasto. Por lo tanto, estamos ante unas líneas generales del presupuesto muy inquietantes, muy preocupantes, en la línea de lo que hace Europa, en la línea de lo que hace Rajoy y lo que ha hecho el gobierno en los últimos años. Austeridad expansiva, recortes más recortes, que lo que hace es deprimir la economía, generar paro, deteriorar los servicios públicos y lo que es más grave de todo, volver a empezar sobre la misma miseria, ¿no? Estamos en un círculo infernal donde todas las decisiones que se toman lo que hacen es que nos hunden más y cada vez nos cuesta más salir adelante, ¿no? Por lo tanto, de entrada,
mala pinta tienen los presupuestos de Canarias. Habría que ver, bueno, ya veremos cómo su grupo reacciona ante esos presupuestos y cuáles son las correcciones que plantea. Este fin de semana en la cumbre iberoamericana, la presidenta de Brasil decía justamente lo que usted está señalando, que el objetivo de la estabilidad fiscal a toda costa y los planes de recortes y de ajustes sin más están estancando la economía de Europa. Ya puso como ejemplo lo que había sucedido en el continente iberoamericano durante décadas de lo que ella llamó estancamiento y pobreza. Usted habla de buscar la manera de salir de esta. En el caso de Canarias, ¿cómo, señor Rodríguez? Vamos a ver, nosotros no saldremos de esta si no se cambia la política que nos está hundiendo, ¿no? Esa política que la señora Dilma Rousseff denunciaba y que denuncian la mitad de los premios Nobel de Economía de los últimos 25 años, que denuncian, pues yo creo que casi todos los centros y universidades que piensan, reflexionan sobre las crisis económicas. Si no se cambia la política esa, nosotros no vamos a salir de esta. De manera que una de las claves tiene que ser revertir la política que se ha impuesto en Europa. En Europa, desde mayo del 2010, se tomó una decisión terrible, y es que el único camino frente a la crisis es el ajuste fiscal, que para que la gente nos entienda es menos gasto público y en todo caso más impuestos para equilibrar estas cuentas. Y ese es un círculo que lo que está haciendo en estos 3 años es demostrar un fracaso estrepitoso. El paro aumenta de manera brutal, la demanda se deprime, entre otras cuestiones porque la gente no puede consumir porque no tiene ingresos, el sistema económico no produce porque no hay quien consuma, y estamos en este círculo terrible. Y además lo que debemos las familias, las empresas y el propio Estado se encarece porque los que nos prestaron no confían en nosotros y nos encarecen los préstamos que tenemos vivos. De manera que este círculo solo se rompe, primero retrasando el ajuste fiscal al 2018 o al 2020. No hay nada que obligue a que el déficit se tenga que ajustar al 2,8 en el 2014. Es una decisión política de los conservadores europeos. Eso hay que retrasarlo. Hay que promover políticas de estímulo, hay que inyectar dinero al sistema. El capitalismo, la economía de mercado no funciona sola, funciona con dinero. Y si usted retira dinero del mercado, lo que hace es hundirla. Lo que hay que hacer es inyectar recursos. Y si son necesarios, recursos públicos. Tenemos un ejemplo. El presidente Obama en Estados Unidos, que con una tímida política de estímulo al menos mantiene el ritmo de crecimiento y al menos mantiene una cierta creación de empleo. Por lo tanto, el camino tiene que ser obligar a Europa, obligar al gobierno de España, que los países del sur se unan y exigir un cambio de la política que permita que el dinero llegue al sistema económico, que lleguen los créditos, que la gente pueda consumir, y para poder consumir hay que generar empleo. Y ese tiene que ser el cambio de ritmo y a lo que nosotros llamamos acumular fuerzas para revertir esta situación absolutamente injusta y fracasada que han impuesto los mercados y las autoridades europeas, españolas y canarias, porque aquí nadie se ha salido de la fila, ¿no? Usted acaba de escuchar también lo que decía la asociación, la portavoz de la Asociación de Empresarios de la Construcción, cuando le sugiere al Gobierno utilizar una serie de canales que tienen que ver con el adelanto de la inversión por parte de las empresas, no solamente ya para ejecutar obra pública, sino también para prestar otro tipo de servicios complementarios. ¿La comunidad autónoma está contando suficientemente con las empresas para reactivar la economía, señor Rodríguez? Cuenta poco, pero además por ese procedimiento no es posible, porque es que las reglas que se han impuesto son muy duras. Aquí se hizo una modificación. Mire, yo sostengo que aquí ha habido un golpe de Estado económico. En el verano del 2011, el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo a hurtadillas, con nocturnidad y alevosía, e hicieron una modificación de la Constitución española sustancial. Y colocaron en el artículo 135 de la Constitución como valor supremo de nuestro sistema de convivencia pagar los intereses y la deuda. Y todo se subordina. Es decir, una regla económica conservadora, liberal, se ha colocado en la Constitución como elemento central de la acción de los gobiernos. A partir de ahí, el gobierno no se puede comprometer con las empresas privadas a que hagan obras y pagarlas después, porque los programas de estabilidad lo impiden. Antes, esta propuesta de los empresarios que nosotros compartimos y que forma parte de la lógica de un mercado dinámico consistía: yo, administración, no dispongo de recursos a corto plazo, le pido a usted, empresa privada, que haga un adelanto, que haga la obra, y yo le respaldaré, le pagaré los próximos años, o con la explotación de la infraestructura, o con un canon, o con la devolución de intereses y capital. Esto ahora no se puede hacer, porque están los gobiernos sometidos a un control de déficit
y de deuda. De manera que el gobierno de Canarias no se puede sentar con los empresarios y decir, acábeme usted la carretera de la aldea, que yo se la pago en 10 años con estos intereses. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad el gobierno de Canarias en estos momentos con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que así se llama el dichoso texto legal que desarrolla el artículo 131, que impide a las administraciones públicas generar compromisos de pago cara al futuro. De manera que esta idea histórica, que ha funcionado, que ha sido buena para dinamizar la economía, hoy la impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por eso tenemos que cambiar la política económica. El fracaso está en esa orientación de cómo abordamos la crisis, que es la que está generando paro, depresión, deterioro de los servicios públicos, descohesión social y territorial, porque al final todo se contamina, ¿no? Dicen los empresarios, no obstante, que ellos han encontrado canales, efectivamente existe esa dificultad, como usted dice, pero que ellos han encontrado el sistema para que no compute como deuda, con lo que supuestamente sería aplicable. Díganos otra cosa, ¿qué le parece esa propuesta reiterada por Paulino Rivero, en este caso a través de los presupuestos, aunque todavía está por ver cuál es el instrumento que se utiliza para incentivar la contratación de residentes? Pues me parece un recurso fácil, que no sirve, que no funciona. Si aquí ya no es un problema de contratar a nueva gente, aquí se trata que no se siga despidiendo gente. Si aquí lo que hay es destrucción masiva de empleo, público y privado. De manera que me parece un recurso ya muy tradicional en el presidente del gobierno de sacarse de la manga periódicamente que el problema del mercado de trabajo de Canarias es que viene gente fuera a ocupar nuestros puestos, que de eso también hay. Lo que digo que ese ni es el problema principal y, por supuesto, esa no es la solución, porque estamos asistiendo a un proceso de destrucción de empleo. Tenemos 378.000 desempleados, el 33,63% de la población activa, una de las tasas más altas del mundo. De manera que yo creo que el presidente del gobierno debiera concentrarse en lo único importante para salir de esta crisis, que es cambiar la política, promover estímulos, buscar recursos, porque es ahí donde podremos encontrar nosotros la senda de lo único que se ha demostrado que funciona en el sistema de mercado, y es aumentar la demanda. Y solo se aumenta la demanda si somos capaces de inyectar recursos a las familias, a las empresas, a las administraciones públicas, porque sin demanda no hay actividad económica, y sin actividad económica no hay empleo, y a partir de ahí todo se nos viene abajo. Por lo tanto, me parece un recurso fácil, muy utilizado por el presidente en los últimos años, y que además, insisto, ni es el problema central, aunque algo de eso hay, y sobre todo no es la solución. Habrá que ver si él consigue encontrar los procedimientos para esquivar la inseguridad jurídica que, según muchas organizaciones empresariales, crearía un sistema de esa naturaleza más allá de los problemas que pueda encontrar en Bruselas. ¿Usted conoce esos textos que ellos dicen que tienen de la Comunidad Europea que permiten hacer excepciones a la libre circulación de trabajadores? Son opiniones, es decir, territorios como el nuestro, alejados, con problemas estructurales, con graves problemas de materias primas, con escasa dimensión de los mercados, con altas poblaciones, con problemas de formación, pues la Comisión entiende que habría que buscar mecanismos para que los que ahí residen trabajen ahí, que es lo que de forma habitual ocurre, ¿no? Pero y que se pueden buscar mecanismos indirectos para promover que los que aquí residen sean los que trabajen. El problema que tenemos en muchas ocasiones es que algunos de las demandas de empleo no las tenemos entre la gente nuestra, no las tenemos con la formación pertinente. Tenemos un problema, por ejemplo, con los idiomas. Es decir, hoy existen instalaciones hoteleras que han creado no mucho empleo, pero algunos, pero que precisan el manejo de un par de idiomas para contratar gente. Y es difícil encontrar a gente en Canarias en paro que maneje 2 idiomas para desempeñar una función en la recepción de un importante hotel de 4 o 5 estrellas. De manera que hay una parte de formación profesional que hace que nuestra gente no accedan, y luego también hay una tendencia de todos los empresarios del mundo a hacer las cosas de la manera más barata y de la forma más fácil, y en ocasiones prefieren contratar a uno de tercer país que de aquí. Pero eso se puede corregir, se puede matizar, se puede mejorar, pero ni ese es el problema de nuestro mercado de trabajo, ni esa es la solución. El problema es económico y la solución es económica, y el presidente se debiera dedicar a lo importante y no a este recurso fácil que utiliza de forma sistemática. Pero a lo largo de los últimos años yo tengo memoria y recuerdo este recurso sistemáticamente cada vez que hay tensiones en el mercado de trabajo, y sinceramente creo que
insisto, ni es el problema y no es que lo desprecie, nos parece que no es lo central, pero sobre todo no es la solución. La solución es romper el ciclo recesivo de la economía y eso se rompe con recursos, con iniciativa, con inversión, con crédito, ¿no? Son las 8:49 de la mañana, estamos en directo en 7.7 Radio con Román Rodríguez, recién reelegido líder de Nueva Canarias este fin de semana en el Congreso. Señor Rodríguez, Paulino Rivero en su blog este fin de semana ha invocado la necesidad de que Canarias casi que se homologue con Cataluña y el País Vasco en materia competencial si Rajoy introduce algún tipo de avance para esas comunidades. ¿Le parece que ese es el camino procedente? Vamos a ver. Nosotros estamos asistiendo a una etapa histórica especial, difícil, compleja, que era impensable hace media docena de años, ¿no? Y lo más inquietante de todo es el deterioro, el fracaso del sistema económico, o la demolición de las clases medias que han sido vitales para conformar las sociedades europeas de prosperidad, bienestar y de paz que hemos conquistado en los últimos 70 años. Se está produciendo un deterioro severo de una de las grandes conquistas y que era un referente mundial, que era nuestro estado del bienestar, y por lo tanto estamos ante cambios de paradigma que obligan a reflexionar y a ver cómo actuamos en esta materia. También en los hechos territoriales, es decir, conformar los estados modernos de manera democrática obliga a reconocer las diferencias, la diversidad y la complejidad. El otro día repasábamos en el partido discutiendo sobre la ponencia ideológica lo de la Confederación Helvética, ¿no? ¿Cómo es posible que países pequeños pues tengan estados confederales, ¿no? El asunto es que la coincidencia, el acuerdo es tal que no hay separaciones, pero en la Confederación Helvética cabe que un cantón se separe y sea un país diferente. En el Reino Unido, Escocia hará un referéndum, ni les cuento lo que está pasando en Bélgica, que es el corazón de Europa. Hay un follón con varias modificaciones constitucionales porque valores y flamencos tienen unas diferencias que ustedes, no sé si los ciudadanos siguen estas cuestiones, son terribles, ¿no? De manera, en Canadá hay asuntos importantes de diferencia con la provincia francófona de Quebec. Es decir, debiéramos evolucionar en los estados europeos a fórmulas constitucionales que permitan el derecho a decidir. Nosotros estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Nos parece que eso no es negativo, que lo que nos debe unir es la voluntad de construir juntos proyectos y no la fuerza de una norma que algunos consideran eterna cuando les conviene. Porque la Constitución española, insisto, fue modificada sustancialmente el verano del año pasado para colocar como preeminente de todos los principios constitucionales pagar el déficit, pagar la deuda, meter en el texto constitucional una regla económica conservadora, que por encima de la salud, de la educación y de la seguridad está pagar los intereses y la deuda. Porque lo metieron en la Constitución Zapatero y Rajoy en 15 días. Hicieron una Constitución, bueno, cambian la Constitución para esto sin pestañear y luego se alarman ante la posibilidad de debatir que la Constitución pueda reconocer la diversidad y la complejidad territorial del Estado. No nos parece a nosotros que esto sea lo central en estos momentos, aunque nos parece democrático y legítimo que se plantee. El presidente Rivero va al rebufo de lo que está ocurriendo en otras partes del Estado. Hay una gran tensión sobre el modelo territorial. Yo sostengo que tiene mucho que ver con la crisis y con el manejo irresponsable que el Partido Popular ha hecho de la crisis, porque ha mezclado crisis económica con problemas territoriales y se olvida que la historia de España de los últimos 70 años tiene mucho que ver, los momentos más conflictivos, con los problemas territoriales. Nosotros todos conseguimos en la transición política lo que yo llamo un equilibrio inestable en el modelo territorial, es decir, un entente mínimo que no lo puedes tocar mucho porque se desequilibra, ¿no? Bueno, yo sostengo que el Partido Popular es en gran medida responsable de las tensiones territoriales que hoy estamos viviendo. Recuerdo la recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña. Recuerdo el recurso al Tribunal Constitucional cuestionando cosas que había tolerado el Partido Popular para otras comunidades de España. Y recuerdo también la campaña contra los productos catalanes, y la recogida de firmas del Partido Popular en este tipo de cuestiones. Entonces, ahora estamos en un momento tenso. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero se tiene que resolver de forma democrática, con diálogo, en las urnas. Y nosotros somos una comunidad totalmente distinta al País Vasco y a Cataluña, pero ni mejor ni peor. Nosotros tenemos singularidades que no tienen ellos, ¿no? Pero nuestra historia no tiene nada que ver con la de ellos. Estos meses que hemos discutido mucho y estudiado mucho sobre la conformación de los estados modernos y tal, uno de los elementos que ha determinado la construcción de muchos países y naciones es el hecho insular.
El hecho insular es tan determinante, tan condicionante, tan singular y tan distinto, que hace que muchas conformaciones nacionales se hayan generado en torno a esta condición, de manera que nosotros tenemos aquí singularidades que no son ni mejores ni peores que las de otros, y lo que hay que hacer es considerarlas y respetarlas. En cualquier caso, usted ha dejado muy claro que el debate sobre la autodeterminación o no es ahora el debate, que el debate es el debate económico, pero yo le quiero preguntar algo a resultas del resultado de su congreso. ¿Cuál es el camino que va a seguir Nueva Canarias? ¿Un camino de mayor acercamiento a Coalición Canaria en términos electorales? ¿Un camino de distanciamiento? ¿Cuál es la posición? El camino de... Ayer estaban allí el Partido Socialista, estaba Coalición Canaria, estaba Izquierda Unida, estaban comisiones, UGT, COBAS, Intersindical, estaban... El PP no. El PP no estaba, el único que no estaba era el PP, pero no porque es que no coincidimos en nada, porque están en las antípodas de las inquietudes y preocupaciones que planteamos. Ya nos gustaría acuerdos con el PP. Yo desearía que pudiéramos llegar a un entente mínimo las fuerzas políticas canarias para ver cómo contribuimos a sacar a Canarias de esta crisis. A nosotros nos parece que ahora debe primar la unidad, el acuerdo, el entendimiento, el consenso, sobre mínimo. Cuando nosotros hablamos de Frente Amplio no estamos hablando de revolución, estamos hablando de cosas elementales. Estamos diciendo que frente a la austeridad, políticas de crecimiento. Estamos diciendo que frente al desmantelamiento de los servicios públicos, mantenimiento y sostenimiento de los servicios públicos. Frente a una fiscalidad que hoy dice una cosa, mañana la contraria, hoy mete manos aquí, mañana allí, hagamos una reflexión y busquemos un modelo fiscal propio de los países más desarrollados. Alta progresividad, donde las rentas del trabajo contribuyan, como lo hacen ahora, pero no sean las únicas que contribuyan a los ingresos del Estado. 2/3 de los recursos que ingresan las administraciones públicas los aporta la gente que tiene una nómina, los que tenemos una nómina. Y menos de 1/3 aportan las rentas del capital, las grandes empresas, las grandes fortunas. De manera que un modelo fiscal más parecido a los países del norte de Europa. Eso no sería ninguna barbaridad llegar a un acuerdo. Y así, con 5 o 6 cuestiones que nos unieran. De manera que nosotros no estamos inquietos en la confluencia política porque no estamos en ello. Además hemos reafirmado nuestros perfiles políticos propios. Nuestra voluntad es conformar Nueva Canaria en todas las islas del archipiélago como fuerza nacionalista, progresista y de izquierda, y lo que pretendemos con coalición, con el PSOE, con UGT, con comisiones, con Intersindical, con los colegios profesionales, con los ayuntamientos, con los medios de comunicación, es ponernos de acuerdo en 5 o 6 cosas que contribuyan a cambiar esta dinámica de empobrecimiento y retroceso. El caso es que después, al día siguiente de la huelga general que se celebró en España la pasada semana, los dos partidos políticos principales ni siquiera han sido capaces de cerrar un acuerdo sobre los desahucios. Señor Rodríguez, la política está cada vez más lejos de los ciudadanos. Pero los ciudadanos tienen la última palabra. Yo lo decía ayer en el acto de clausura, y lo decía porque lo siento. Yo he estado... Bueno, el partido ha apoyado las 3 huelgas generales, la de Zapatero de septiembre del 2010 y las 2 que se han hecho al gobierno de Rajoy. Y hemos estado porque hemos entendido que lo que defendían los trabajadores interesa a la mayoría social, interesa a los ciudadanos. Yo creo que la huelga general, desde el punto de vista de la ausencia en el trabajo, pues tuvo un seguimiento desigual, pero las manifestaciones fueron masivas. Y los ciudadanos tienen muchísima fuerza, más fuerza de la que se imaginan. Yo pongo el caso de los desahucios. Los desahucios empezaron con grupos de jóvenes que apoyaban a la gente que le quitaban su vivienda y no salían ni en la tele. Estamos hablando de los últimos 2 o 3 años. Ese movimiento fue adquiriendo dimensión. Cierto es que alguna desgracia conocida le dio un gran impacto a la opinión pública, pero después de años de desprecio hacia el problema de los desahucios, al menos los 2 partidos se han tenido que sentar. No han llegado a acuerdo, pero se han sentado. Y han empezado a hablar en serio de que esto hay que corregirlo. Los propios banqueros han tenido que reaccionar y suspender algunas de esas agresiones intolerables de echar a la calle a gente que no tiene nada o que tiene solo esa vivienda para sobrevivir. De manera que demuestra que la movilización, la presión social funciona. Y le pongo otro ejemplo reciente. El gobierno de Canarias comete el grave error de cerrar o anunciar el cierre del servicio de cirugía cardíaca infantil en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. 80.000 ciudadanos se movilizaron en Internet. Han rectificado. La gente se tiene que movilizar. Si dejamos que esto siga como está, el desastre está servido. Hay que reaccionar y la movilización es un camino. Nos queda apenas un minuto para terminar, es lo único que tenemos disponible. No quisiera terminar la entrevista sin preguntarle, en las elecciones catalanas del próximo domingo el escenario no puede ser más complejo, con acusaciones recíprocas. No le voy a pedir una quiniela porque pedir quiniela es inútil, pero ¿pasará la ola del rupturismo cuando pasen las elecciones catalanas?
Pues depende, yo sostengo que depende de la economía, y si no el tiempo. Es decir, aquí el elemento que ha tensionado ha sido la economía. Los nacionalistas, digamos la gente que estaría en el estatus de defender una posible secesión de Cataluña, puede estar en torno a los 90 diputados de 135, que son muchos. Lo que no tengo claro es que eso es lo que interesa a la mayoría social de Cataluña, y no tengo claro que el tono sea el mismo después de las elecciones. Yo creo que va a ganar el bloque que defiende el soberanismo, de forma clara. Ahí existen contradicciones, hay izquierdas y derechas, y además muy diferentes, de manera que mi impresión es que el nacionalismo refuerza sus posiciones y el Partido Socialista, que va a ser la nota más relevante de esas elecciones, se hundirá estrepitosamente, como ha ocurrido en Galicia, en Euskadi, pasará también en Cataluña, y es una mala noticia para los socialistas y, si me apura, para casi todos, ¿no? Estaremos atentísimos, como no puede ser de otra manera, a esas elecciones catalanas que tienen muchos ingredientes para no perderla de vista el próximo domingo. Son las 9 de la mañana, se nos ha terminado el tiempo. Hemos estado hablando durante la última media hora con Román Rodríguez después de su reelección este fin de semana por abrumadora mayoría en el Congreso de Nueva Canarias, líder de esta organización. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Buenos días. Un placer, buenos días.